Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos, comenzando una nueva temporada de Misterios aquí en Radio Nacional y abriendo de nuevo este espacio en blanco hacia esos mundos de los enigmas sin respuesta que existen a nuestro alrededor y además haciendo radio contigo, que es lo que más nos gusta. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la producción, locución y redes sociales, nuestra compañera Rosa Rodríguez. En la realización y controlando que todo vaya bien, Natalia Sotillos. En el control esta noche, Mar Gasca y Paco Bermúdez. Y Miguel Blanco, que os habla. Todo un honor y placer para nosotros estar aquí, volver a estar juntos, llenando este espacio en blanco de 2 a 4, una hora menos en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, vuestra casa. Abrimos canales de comunicación, ya sabéis, buscarnos en el Face, Espacio en Blanco, en el Twitter, Blanco Radio, teléfono de llamada gratuita 900-137-137 y el email espacioenblanco@rtve.es. Siempre tenemos premios esperando. Esta noche algunas sorpresas os esperan y algunos premios interesantes que no tenéis que perderos. Y para esta nueva temporada llegan nuevos temas, secciones nuevas. Abrimos nuestro mundo más misterios. Nuestra compañera nos da más datos sobre todo ello. Comenzamos una nueva temporada. Los misterios nos rodean y venimos dispuestos a arrojar algo de luz sobre ellos. Y nos ponemos en marcha con renovadas ganas, con nuevas secciones, nuevas voces que nos van a acompañar. Y todo ello solo con una pretensión: buscar respuestas a los misterios de nuestro mundo. Esta noche vamos a aprovechar para presentaros algunas de esas intenciones y de paso a algunos de los nuevos compañeros. Para comenzar, volaremos a los cielos para averiguar lo que allí se está gestando. Una nueva revolución cósmica se aproxima y la ciencia nos está acercando a ella. De los cielos recibimos también influencias. Los astros determinan muchos de nuestros comportamientos y acontecimientos de nuestro mundo. Tendremos noticias de todo ello para poder adecuar el futuro a esas extrañas influencias cósmicas. Seguiremos pie a tierra, con los ojos abiertos para desentrañar antiguos misterios de la historia. De esa que hay que aprender para no volver a repetirla. Eso
y mucho más será tu nuevo espacio en blanco de esta temporada. Gracias por seguir con nosotros y sé bienvenido a una nueva aventura en el misterio. El misterio ya se abre a las ondas, eso y mucho más vamos a tener esta temporada, ¿verdad, Rosa? Pues Queríais escuchar la voz de nuestra compañera, aquí la vais a tener más tiempo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Pues así es. Vamos a tener muchos cambios en esta nueva temporada y lo más importante es que queremos que nuestros oyentes seáis más protagonistas que nunca en el espacio en blanco, que se oigan mucho más vuestras voces. Para ello, queremos que nos sigáis enviando saludos desde el lugar del planeta desde el que escuchéis el programa y queremos también que nos contéis vuestras historias, vuestras experiencias con el mundo de lo paranormal. Es muy fácil hacerlo llegar. Tenemos unos cuantos sistemas, ¿verdad? Exactamente. Bien, grabando un pequeño archivo de audio con vuestro propio teléfono móvil y enviándonoslo a nuestro correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es o llamándonos por teléfono a nuestro contestador, que está 24 horas al día en marcha, 91 346 10 55. Más cosas que vamos a ir poniendo de nuevo en el programa. Pues sí, yo creo que llega ya el momento de presentar a los nuevos compañeros que se van a sumar al espacio en blanco en esta temporada. Jesús Callejo, Vicente Casaña e Iván Figueiras. Nos quedamos con ellos. Van a estar esta noche con nosotros. Saludar primero a don Jesús Callejo. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Miguel? Un placer que estés de nuevo con nosotros. Igualmente. Sabiduría ancestral. Yo antes de nada darte las gracias por una cosa, por recuperar en un tiempo junto a tu compañero Carlos Canales, recuperar muchos pedazos de la historia que no se estudian en la universidad, o bueno, por lo menos yo no las he estudiado, ni en la escuela, ni en otros lugares, y en este caso, como los libros que habéis sacado, recuperar leyendas que están muy vivas todavía, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es una labor que desde hace años estamos haciendo, ¿no? Tanto Carlos como yo, se ha reeditado esos seres y lugares en los que usted no cree, que ya se ha convertido en un libro mítico, ¿no? Y cada cierto tiempo sale una pequeña edición, como en este caso, solo de 500 ejemplares, donde intentamos eso, mostrar, que no demostrar, que eso es muy difícil en este campo, pues aquellas otras materias heterodosas que no se enseñan en las universidades. Bueno, a lo mejor en la Cueva de Salamanca en su tiempo se enseñaban estas cosas, pero sobre todo es darnos cuenta de que hay otra realidad, que hay otro espacio-tiempo, que hay otras dimensiones y que no todo lo que vemos, tocamos y fotografiamos es real. Y que cada vez eso interesa a más gente, ¿verdad? Yo creo que sí. Poco a poco la conciencia del ser humano y de la humanidad en general está cambiando. Se nota en las distintas crisis, sabes que tiene una parte positiva y esa parte positiva es que nos concienciamos un poco más en el mundo que vivimos y nos hacemos más solidarios con el dolor ajeno. Y además somos más curiosos por aprender aquello que no nos enseñan o que no nos muestran las noticias oficiales. Cuando tú profundizas en una noticia, sea la que sea, de historia, de política o de religión, te das cuenta de que hay mucho más en el trasfondo. Bueno, pues eso es un poco lo que intentamos mostrar, darnos cuenta de que estamos en un mundo apasionante. Lo haces en multitud, lo has hecho en multitud de libros, en otros programas de radio que tenéis en otros sitios, lo vas a hacer de vez en cuando con nosotros, y tu último trabajo, Sabiduría ancestral de las plantas. ¿Nos vas a traer algo esta noche de ello? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Daremos un pequeño aperitivo, un libro bien plantado, como ese que acabas de decir, es mi última creación literaria. Sabiduría ancestral de las plantas. Que en el fondo sigue un poco también, un poco mi especialidad de ahondar en esas leyendas, ¿no? Que puede ser tanto en lugares mágicos como en personajes míticos y, como no, también en el mundo vegetal. Esa historia oculta del mundo vegetal, donde intento también reivindicar no solo curiosidades, no solo anécdotas, no solo investigaciones del mundo actual que se han hecho sobre las plantas, sobre si sienten, padecen y se comunican, sino también que tengamos esa conciencia de la naturaleza sagrada, que siempre ha sido así considerada por los pueblos de tradición, y que si nos olvidamos un poco de ese concepto de la naturaleza, si empezamos a prender fuego a todos los bosques como hacen unos cuantos desalmados cada verano, no solo nos estamos cargando una gran parte de la vida, sino que nos estamos cargando un poco de la esencia y de la tradición popular que han tenido todas estas plantas. Sin ellas, nosotros no podemos vivir. Sin nosotros, ellas sí pueden vivir. Que no lo olvide la gente. Gracias por estar con nosotros. Esta noche nos lo vas a contar, ¿vale? Te espera un segundito. Hay secretos que han vivido en espacio en blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Y con más compañeros que se unen a nosotros, don Vicente Casaña. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí, Miguel. ¿Cómo voy a estar? Feliz. Autor de... Bueno, estás considerado como uno de los mejores astrólogos, no solo de Europa, sino del mundo.
experto en astromundial, autor de varios libros, de una página web. ¿Cómo se llama la página web? Bueno, a la página web se puede acceder por buenosaugurios.com, que es más fácil de pronunciar que casaña.com, porque Casaña es CASSANYA. Nombre raro sí tenés, sí. Buenos augurios. Y te dedicas a hacer de vez en cuando un trabajo tratando de dar datos acerca de todo lo que puede ocurrir en un año. Un anuario lo llamas, ¿no? Sí, el anuario astrológico de vez en cuando ya son un de vez en cuando largo, Miguel, porque entramos a imprenta el próximo martes con el anuario del 2016 y es el número 25. Son 25 añitos escribiendo ese anuario que, por suerte, es un bestseller en España y en toda América. Lo hemos visto cuando andábamos por ahí por Sudamérica, sí, toda esa obra. Y vas a venir con nosotros a contarnos cosas que ocurren en los cielos que tienen influencia en el ser humano. Y esta noche, algo que tiene acongojado a medio mundo, que se llama la luna de sangre. No avances. ¿Te parece? Lo dejamos ahí. Preparados. Si queréis conocer esta noche lo que significa eso de la luna de sangre, no os perdáis esa sección que va a hacer Vicente Casaña. Gracias por estar con nosotros. Un placer a los dos teneros en esta nueva singladura del programa. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísima suerte para esta nueva singladura y mucha suerte para toda la gente que ¿Lo has mirado en los astros? Vamos a tener mucha suerte. Por supuesto. Si no, siempre tenemos buenos augurios. Hay un tercer compañero nuevo que es uno de nosotros, otro loco, que nos va a contar algunas historias. Estamos con él y enseguida entramos en tema esta noche. 900-137-137, nuestro teléfono. Otra de las voces que se va a incorporar al equipo del Espacio en Blanco nos va a hablar de algunos de los inventos que tenemos, que están preparados para el futuro, y conspiraciones. Es Iván Fegueiras. Buenas noches, don Iván, ¿cómo está usted? Muy buenas, don Miguel. Pues muy bien, muy bien. Nuestro guía en esa isla de Pascua que acabamos de regresar, pero además sorprendente porque tienes otros muchos temas, inventor, haces un montón de cosas y parte de ese trabajo lo vas a traer de nuevo aquí al Espacio en Blanco, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar un poco de robotitos y de cómo está la tecnología a día de hoy. Y hay muchas sorpresas, muchos cambios preparados que nos pueden transformar la vida, como esto de Internet. ¿Quién hubiera pensado hace, no sé, unos poquitos años que íbamos a poder mandar fotografías de esta manera, hablar los WhatsApp, todas estas cosas raras que tenemos, ¿verdad? La verdad es que además el cambio ha sido muy rápido y en muy poco tiempo. Recuerda que yo comentaba algunas veces en la isla que si hubiera tenido las posibilidades de hace tan solo una década, ¿no? Y si hubiera tenido aquel día las posibilidades que tenemos ahora con la fotografía digital, el poder enviar las fotografías o archivar miles y miles de fotografías instantáneamente en el sitio en el que estás, vamos, hubiera sido todo completamente distinto, ¿no? Es increíble lo que ha cambiado el tiempo en unos pocos años y lo que va a cambiar a partir de ahora. ¿Cómo nos van cambiando las cosas? ¿Avanzan alguna sorpresa? Pues, por ejemplo, podrían ser sobre todo tecnologías encaminadas a lo médico, algún tipo de implante, pero no de implantes como se suele pensar en plan conspiranoico, sino incluso la sustitución completa de miembros perdidos en un accidente, la inteligencia artificial, como está a día de hoy. Y sí que me gustaría por lo menos poder dedicar un día a esos robotitos olvidados que tenemos, que son las sondas espaciales, que han servido mucho para el conocimiento humano y que todavía están ahí. Algunas de ellas, por ejemplo, siguen trabajando en Marte después de años. Ya, y algunas son basura espacial, ¿no? ¿Perdón? Algunas son basura espacial, se han quedado ahí perdidas, ¿no? No, hombre, basura espacial dentro de 100 años, cualquiera que llegue las podría meter en un museo. Considéralo una inversión, hombre. Iván Fegueiras nos va a contar algunas cosas. Hablaban de que solamente poniendo la mano íbamos a poder tener todo tipo de información en los bancos, traer, sacar dinero. El teléfono iba a ser una especie de mini reloj que íbamos a llevar incluso implantado en la muñeca. ¿Todo eso está en camino? Efectivamente, antaño cuando teníamos tantas conspiraciones al respecto de si íbamos a necesitar chips, implantes y demás, y resulta que primero con un simple teléfono móvil y ahora ya se están caminando también hacia un simple reloj, ya es que no es necesario que nos implantemos nada, ya no nos vamos a convertir en Terminators, simplemente con lo que tenemos en el bolsillo. Si te fijas lo que ha variado, un teléfono hace apenas unos años apenas servía para hablar, un teléfono móvil quiero decir, y ahora ese teléfono móvil hemos hecho virguerías con ellos en el viaje, nos servían de mapa, de GPS, nos servían de absolutamente todo, y para más que van a servir. El futuro que nos llega nos va
a ser acercado por Iván Figueiras, nuestro nuevo compañero que se suma al equipo del Espacio en Blanco. Iván, forma de contacto contigo por si quieren empezar a pedirte cosas ya a nuestros oyentes. Pues a través de mi página web hay un formulario de contacto. Es ivan.es, yvan.es. Iván, ¿cómo es? Perdona. yvan.es. Así de fácil. Iván Figueiras, sí. Fuerte abrazo, espero seguir viajando contigo, que sigamos compartiendo aventuras y que sigamos escuchándote aquí, abriendo caminos hacia ese futuro que nos espera. No sé si será muy halagüeño, pero por lo menos vamos a intentar descubrirlo. Yo creo que sí que es halagüeño. De todas maneras, nos vemos en el próximo viaje, ya sabes. Hecho, fuerte abrazo, hasta prontito. Un abrazo, Miguel. Zara. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Aquí estamos en directo presentando esta nueva temporada. Rosa, sin olvidar a las voces que nos han acompañado y que van a seguir estando, ¿verdad? Así es, no podemos olvidar a los compañeros que ponen su música al programa, que son Eduardo Talironte, Guillermo Cacenave y Nacho Sotomayor. De vez en cuando esas músicas, muchos oyentes nos lo preguntan de quién son esas músicas. Vamos a tratar de ir diciéndolo. Ellos son algunos de nuestros músicos de cabecera. ¿Y los compañeros que van a seguir estando con nosotros, las voces? Pues seguirán estando Manuel Fernández, nuestro derviche blanco, Antonio Piñero, con Misterios del Cristianismo, Iván Castro, nuestro comandante, con los Misterios de los Cielos Más Cercanos, Jonathan Hill, con La España Misteriosa, Ramón Álvarez, que nos seguirá trayendo los recuerdos del Espacio en Blanco, como no, José Luis Tajada, con los temas espaciales, Miguel Ángel Ruiz, con Conspiraciones, Vicente Fuentes, con El Mundo de los OVNIs, y no podemos olvidar a David Cuevas, que es nuestro reportero del misterio. Y otros cuantos más que se van a ir sumando a lo largo de todo este tiempo, unos cuantos para llegar al máximo lugares del mundo del misterio. Te vas a las redes sociales, ¿verdad? Me voy corriendo. Tú las atiendes y luego nos cuentas cómo está. 900-137-137 es nuestro teléfono. 5 libros tenemos esta noche: Sabiduría Ancestral de las Plantas y otros cuantos anuarios astrológicos para que sepáis lo que nos espera este año. Y empezamos mientras Vicente se va a estar un ratito, si queréis, Vicente Casaña en las redes sociales. Lo anunciamos de vez en cuando a algunos de nuestros invitados, ya que nos lo pedís. Podéis preguntarle acerca de eso, de la luna de sangre, lo que se espera acerca del futuro. Nos vamos a algo más cercano, Jesús. Déjame que escuchemos una introducción y me cuentas algo que tiene que ver con las plantas, aunque de alguna manera nuestra gente ha olvidado, la gente moderna, digamos, de este tiempo ha olvidado lo importante que son las plantas, ¿verdad?, para nuestra vida. Vivíamos muy alejados de ellas, ¿verdad? Sí, ese es el problema. A partir del siglo XVIII, ese siglo de la razón, sabes que dio un cambio esencial, ¿no?, al progreso, a las ideas humanas, pero también se dejó un poco de lado ese pensamiento mágico que hasta el momento pues todos los pueblos lo tenían como un carné de identidad, ¿no? Y el culto a los bosques, a las plantas, en fin, a esa vida muchas veces invisible, pues para ellos era totalmente sagrado, ¿no? Hasta el punto de que se colocaban ofrendas en las cuevas, en los lagos, en los ríos. Luego eso se fue perdiendo, fue pasando al mundo de la superstición, y yo creo que es verdad que hay mucha superstición, pero también hay que rescatar la esencia un poco del ser humano, y la esencia del ser humano es que está siempre conectado con el mundo vegetal, con la naturaleza, y eso no lo debemos perder nunca. ¿Sigue habiendo protectores de la naturaleza? ¿Gnomos, duendes? Claro, dentro de las tradiciones lo que cambia son los nombres, pero no hay cultura de tradición que no crea en este tipo de entidades o de espíritus que anidan en determinados elementos de la naturaleza, bien sean en los árboles, bien sean en las cuevas, en los ríos. Cambian los nombres, pero siempre se habla de esos espíritus elementales de la naturaleza, de esos espíritus protectores que algunas veces tienes que pedir permiso para entrar en determinados enclaves. Por ejemplo, en el barranco de Badajoz se habla de que hay un protector que a veces tiene un poquito de mal genio. Exactamente, tiene bastante mal genio, lógico también por la cantidad de gente que va sin el respeto adecuado, ¿no? Fíjate que muchas de esas leyendas, cuando se hablan de estos seres, por ejemplo, los grandes seres de los bosques, ¿no?, sea el busgoso, sea el ojáncano, sea el basajaun,
siempre tienen malas pulgas, pero tienen malas pulgas con los seres humanos cuando entran de forma irrespetuosa, cuando no respetan el entorno, el hábitat, cuando irrumpen de una forma pues totalmente irreverente. Ahí es cuando suelen tener malas pulgas. Eso es un poco una lección que nos dan las leyendas para que sepamos comportarnos en lugares donde seremos bien recibidos si estamos en armonía con el entorno. Ese es el gran problema, que el ser humano ha perdido esa esencia de que todos estamos interconectados. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Ponemos un recuerdo de esta casa y vamos con una introducción que nos va a meter en ese mundo del misterio de las plantas. Estás en Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco. Esta semana vamos a hablar de la calidad del aire en los museos, de cómo evitar que la contaminación pueda afectar a nuestro patrimonio histórico-cultural. A hombros de gigantes, con Manuel Seara. Y lo vamos a hacer con Benigno Sánchez, investigador del CIEMAT. Los lunes a las 2 de la madrugada. Un programa para mentes curiosas. En Radio Nacional de España. Nuevo mundo nos espera. Mundo de las plantas, en el nuevo trabajo de nuestro compañero Jesús Callejo, Sabiduría Ancestral de las Plantas. Dime una cosa, ¿es cierto que las plantas sienten? ¿Ya se ha podido demostrar? Se ha podido demostrar, sí. Las últimas investigaciones, y me refiero cuando hablo de las últimas, hablo de los últimos 50 años, aunque también es verdad que el año pasado se han realizado también experimentos, y estoy hablando de laboratorios científicos en universidades, o sea, no estamos hablando, bueno, pues de experimentos privados que cada uno puede hacer en su casa, y yo los he hecho, y mucha gente los ha hecho, y los resultados siempre son positivos de esa interconexión que tú puedes tener con la planta, pero sí se ha demostrado, por ejemplo, los últimos trabajos de Stefano Mancuso, que es uno de los grandes botánicos, que ha hecho experimentos en este sentido en la Universidad de Florencia, donde se ha demostrado que esas plantas tienen estímulos y que cuando tú interactúas con ellas recuerdan, ellas tienen una especie como de red neuronal, que evidentemente es distinta a la de los animales, pero que sí pueden sentir, padecer y sentir esa especie de odio o animadversión cuando tú maltratas a una planta o a alguien de su género o de su familia. Incluso ellas se pueden comunicar entre sí para mandarse señales bioquímicas y protegerse de determinados depredadores, algunos rumiantes, para que no sean consumidas o comidas. O sea que ese tipo de experimentos que se están haciendo nos están revelando todo un mundo curioso que pensamos que por estar plantadas en un determinado lugar y no moverse, pensamos que no interactúan con el entorno. Y claro que interactúan, tienen sus lenguajes, que es el olor, que es a través de las hormonas, si quieres, químicas, por definirlo así, en las que se transmiten esos conocimientos. Incluso nosotros podíamos comunicar con ellas. El problema es que todavía no tenemos esa interfaz en el que podamos interpretar, salvo San Francisco de Asís, que decía que se comunicaba con las plantas y los animales, no sabemos todavía entender algunas de sus reacciones, pero sabemos que sus estímulos relativos a la música, ellas también reaccionan de una forma positiva o negativa, o que crecen, por ejemplo, más con determinadas músicas que con otras. Bueno, pues todo eso es un campo apasionante que se está empezando a averiguar y que nos empieza a dar una sensación, o por lo menos una amplitud, de lo que pensábamos que las plantas solo servían para cuestiones medicinales o por cuestiones ornamentales. Pues qué va, al final son seres vivos que están ahí y que nos pueden ayudar en momentos muy determinados. Se me ocurren montones de preguntas. Te has propuesto hacer una especie de sección en la que vamos a sacar muchos temas que has tratado en este libro, ¿no? Déjame que te diga, antes de entrar en lo que hoy queríamos hacer, que es hablar un poco de la ambrosía y ciertas cosas que pueden servirnos en la vida. Stevie Wonder una vez, dicen que estaba en un estudio, Stevie Wonder, el músico invidente, estaba en un estudio de grabación y de repente dijo, ahí una planta que necesita algo. Fue a verla, no sé si necesitaba agua o algo así, y escribió La vida secreta de las plantas. ¿Podemos llegar a sentir esas, impulsos que pueden tener las plantas? Bueno, hay gente que sí, ya sabes que también no todo el mundo tiene la misma sensibilidad, pero eso pasa con todas las facetas de la vida. Entonces hay gente que sí puede tener, vamos a llamar, esa conexión, ¿no? Es muy difícil hablar de un lenguaje de planta humano y viceversa, pero esa conexión la tiene. Y las plantas también, porque las plantas se ha demostrado que reconocen un poco a sus dueños, incluso tienen una especie de telepatía, donde pueden también, pasa un poco como los animales, los perros de compañía y tal, que presienten cuando llega el humano o su dueño a casa. Bueno, pues las plantas no llegan a ese extremo, pero
sí reconocen, por ejemplo, cuando una persona les ha tratado bien, les ha hablado, les ha puesto música, les ha regado con cariño, porque eso también no deja de ser influencias energéticas que tú estás proyectando también a las plantas, igual que proyectamos a los seres humanos. Bueno, pues las plantas se ha visto que cuando llega alguien que para ellas es una persona reconocible y querida, pues con esos electrodos que se colocan, en fin, algunas hojas, para ver un poco la sensibilidad, poco que serían los detectores de mentiras aplicados a las plantas, pues ven como esas oscilaciones son positivas o son negativas. Por ejemplo, cuando alguien ha entrado en un invernadero, se ha cargado una planta y luego ese asesino de plantas vuelve a entrar, las demás, las compañeras, reaccionan negativamente, como reconociendo a ese asesino. Incluso una vez se utilizó un rododendro como testigo de un juicio, ¿no? Porque había sido el único ser vivo en ese asesinato en una casa, y le pusieron unos electrodos a ese rododendro y pasaron unos cuantos sospechosos, y cuando pasó en esa rueda el asesino, de verdad, la planta reaccionó porque había notado, había identificado esa planta a una sensación desagradable, esa energía que se había generado allí con esa persona. Entonces, esa memoria que tienen algunas plantas es curiosísimo, porque se había rechazado absolutamente, pensando que las plantas, ya te digo, ni sienten ni padecen, y ahora está cambiando esa percepción, no solo con los últimos experimentos que se han hecho, sino incluso a nivel particular, cuando la gente sabe perfectamente que si tú pones una planta que la tratas con cariño y otra que la tratas con desprecio, por ejemplo insultándola, eso se ha hecho por ejemplo también con los experimentos de Masaru Emoto con el agua, es decir, cómo esas propias moléculas se orientan, se restablecen en función de la energía que tú estás proyectando. Y las energías de amor o de odio son muy poderosas, no lo olvidemos. Y también las plantas son sensibles a eso. El libro Sabiduría Ancestral de las Plantas, Jesús, déjame que cambie un poquito el plan. Hablas de el hombre que hablaba con los cactus. ¿Quién era este colega? Hablaba con los cactus. Bueno, perdón que no he podido leerlo todavía, entonces no sé. No, tranquilo, ya ves tú. Además hay cantidad de casos, de anécdotas, porque en el fondo lo que he intentado es eso, hacer como una pequeña recopilación tanto del pasado como del presente, ¿no? O sea, jugando un poco con esos dos tiempos o dos épocas donde los pueblos tenían ese concepto sagrado de las plantas, y cómo también ahora se está recuperando esa sensación de que tenemos que estar más cerca de ellas y que de alguna forma tenemos que aprender mucho de ellas. Antes de comentarte lo de los cactus, siempre se ha dicho que en cualquier bosque, cualquier selva está toda la botica. Es decir, que ahí estarían todos los remedios para todas las enfermedades. Otra cosa es que nosotros sepamos descifrar o sacar los alcaloides de cada planta. Acuérdate, por ejemplo, del sauce blanco, como de la corteza al final salía la salicina y de ahí surgió la aspirina. O sea, cantidad y cantidad de cosas. El problema es que no tenemos a lo mejor la preparación o los conocimientos para sacar toda esa gran sabiduría, todos esos componentes activos, todos esos alcaloides que tienen las plantas. Pero prácticamente todas podrían curar. Bueno, no todas, todas las enfermedades podrían ser curadas por las plantas, pero también te pueden matar, como decía Paracelso. Dice, cuidado, las plantas te pueden curar o te pueden matar, es una cuestión de dosis. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Y el hombre que hablaba con los cactus, que no recuerdo ahora el nombre, evidentemente, porque se mencionan muchísimos, pero bueno, era una persona que precisamente trabajó con los cactus precisamente para dos cosas. Una de ellas es para obtener música de los cactus, o sea, de las púas que tienen los cactus. Tuvo música, con lo cual es curioso porque se dio cuenta que cada púa tenía una vibración y lo fue grabando, y bueno, pues él hacía sus pequeñas composiciones musicales. Y por otra parte se daba cuenta que determinados cactus crecían con más facilidad o con más tamaño cuando se les regaba de una forma determinada, cuando les ponía una música concreta y cuando les hablaba o les daba palabras de cariño. Entonces esa persona, cuando se dirigía a los cactus como si fueran sus animales, unas mascotas, los cactus lo representaban o mostraban su agradecimiento creciendo más que otros cactus, por ejemplo, que quedaban pues totalmente aislados y expuestos un poco pues al secarral o expuestos a otro tipo de inclemencias meteorológicas. Bueno, pues ese tipo de cosas, incluso con oraciones, han hecho pruebas donde si tú rezas a una planta, también mejora, ¿no? Qué curioso, ¿no? Da igual la religión, que seas anglicano, que seas católico, que seas islámico. Es la energía que capta la propia planta. Ya te digo, se han hecho tantos experimentos en ese sentido que negarlo sería una estupidez. Otra cosa es que crezcan un 5%, un 20%, un 30% más, porque los estudios son muy variados, pero que los estímulos que ellas perciben luego lo gratifican con un mayor desarrollo o con un mayor sabor, por ejemplo, si son árboles frutales, eso cada vez hay menos dudas. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias, 900, 137, 137 nuestro teléfono,
y tenéis a Vicente Casaña en algunas de nuestras redes. Blanco Radio es el Twitter, buscáis Espacio en Blanco en el Face, ahí estamos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Vamos, si te parece, con ese asunto de la ambrosía. ¿Qué es eso de la ambrosía? Cuéntame. Bueno, cuando se habla de la ambrosía y del néctar está asociado a los manjares de los dioses. Yo creo que eso es un tema muy recurrente, muy atractivo además, porque más de uno se ha preguntado qué comida y qué bebida libaban y comían los dioses del Olimpo, por ejemplo, si hablamos de la mitología griega. Te estoy haciendo caso y mientras estoy abriendo cosas que no suelo hacer, vale. No estás abriendo nada, tranquilo. Abriendo ordenadores, porque me dicen que tenemos que estar más en las redes y yo hago caso. Pues hay que estar. Empezamos temporada y hay que estar ahí conectado con las redes sociales, que en el fondo también es toda una familia virtual, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces que cuando se utiliza esa palabra, ambrosía o néctar, casi siempre se relaciona a esos manjares de los dioses, lo que comían o bebían, vale. ¿Eran plantas? ¿Eran plantas? Claro, ahí está la historia, es decir, lo sabemos por los poemas de Píndaro o en Homero o en Virgilio, pues se habla de ese tipo de comidas, incluso por quién eran servidas, por Hebe, por ejemplo, que era una de las diosas, o bien luego por Ganímedes. Sí, sabemos muchísimas cosas, pero ¿qué tenían esas comidas o esas bebidas que producían la inmortalidad de los dioses? No lo olvidemos, que es una de las características que tienen los dioses, ser inmortales. Incluso hubo alguien que robó esa ambrosía, esos manjares de los dioses, y se los dio a los mortales, que era Tántalo. Y por eso además sufrió un castigo eterno, ¿no? Que es no poder comer con un hambre infinita y con una sed infinita y nunca poder saciar sus apetitos. Eso es uno de los castigos de los dioses. Precisamente, igual que le pasó a Prometeo por dar el fuego a los hombres, es lo que le pasó a Tántalo por dar la ambrosía a los hombres. ¿Cuál sería la sustancia? ¿Cuál sería el componente de ese manjar de los dioses que siempre ha estado prohibido para los seres humanos y que cuando algún ser humano lo ha obtenido ha sido siempre bajo el secreto, bajo la iniciación? Bueno, pues hay distintas hipótesis. En concreto, la ambrosía decía que sería la comida y el néctar sería más bien la bebida, aunque luego se utilizan como sinónimas las dos palabras. Pero dentro de los requisitos, de los componentes, de los integrantes que podía tener la ambrosía, evidentemente siempre sale uno a colación, que es un hongo. ¿Un hongo? Un hongo, una seta. Y claro, y eso ya nos pone en consonancia con los hongos de poder. ¿Pero qué hongo sería? Entonces, bueno, pues ahí hay muchísimos... ¿Estamos hablando de Grecia cuando hablamos de ambrosía o...? Claro, pero eso porque son mitos griegos. Sí, los mitos griegos hablan de ambrosía, pero por ejemplo, si vas a los mitos hindúes, hablan del soma, hablan de la anrita. Es decir, también la bebida de los dioses, la bebida que te produce inmortalidad, que te produce un efecto muy similar al que produciría a un dios, siendo tú un mortal, siendo un ser humano. Con lo cual, no deja de ser un poco como el fruto prohibido de Adán y Eva, ¿no? Que también está muy relacionado precisamente con esa seta o con ese hongo, tal como han dicho, por ejemplo, algunos especialistas en la materia como Terence McKenna o Gordon Watson. Entonces, claro, si hablamos de que es una seta, ¿qué seta podría ser? ¿Qué hongo podría ser? Entonces hay varios candidatos. Uno de ellos, el más espectacular, sería, y el más probable, la Amanita muscaria. Fíjate, hay que pensar siempre que la Amanita muscaria ha jugado un papel fundamental en las creencias y en el desarrollo, en el despertar espiritual de muchísimos pueblos. Porque te lo encuentras en Siberia, te lo encuentras en las culturas mesoamericanas, te lo encuentras en el Extremo Oriente, te lo encuentras en Grecia, en Roma, te lo encuentras entre las culturas nórdicas, entre los vikingos. La Amanita muscaria siempre ha tenido un efecto directo en las creencias, incluso en la forma de entender la espiritualidad de estos pueblos. Hasta el punto incluso que los propios duendes y gnomos algunas veces se lo ha asociado a la ingesta de la Amanita muscaria, incluso al aspecto físico que tiene la Amanita muscaria. ¿Cómo se describe a un gnomo? Que tiene el gorro rojo y el cuerpo con una casaca blanca. Bueno, ese es el aspecto que tiene la Amanita muscaria. ¿Y cuáles son los efectos que genera la Amanita muscaria o la matamoscas, como también vulgarmente se llama? Que te da poder, te da una fuerza increíble, te hace ser hiperactivo, te hace ver las cosas muy grandes o muy pequeñas y te hace ver pues distintas criaturas que en un estado normal de consciencia tú no verías. Entonces hay investigadores, antropólogos como Josep María Ferigla, que piensa que muchas creencias que hay relacionadas con hadas, con duendes y sobre todo con gnomos, están relacionadas con la ingesta de la Amanita muscaria dentro de sus ritos de iniciación y sobre todo en los bosques donde más
más frecuente es la Amanita muscaria, por ejemplo, en los bosques de abedules, en los bosques de pinos negros, en los bosques de hayas. Ahí también hay mucha proliferación de Amanita muscaria y también hay mucha proliferación de estas leyendas. Yo creo que es una teoría antropológica muy interesante, pero no explica evidentemente todas las apariciones y todas las leyendas que hay dadas y gnomos. Pero sí es importante tener en cuenta que la Amanita muscaria sería como la puerta, bueno, mejor dicho, la llave que abriría la puerta de muchos de estos misterios. Y cuando hablamos muchos de misterios sería el componente de la ambrosía, el componente del néctar, el componente del soma, y cómo en los ritos y en los himnos védicos, en el Rig Veda, por ejemplo, se dice que ese soma, cuando es consumido por los dioses, o incluso por los humanos, y cuando es expulsado por la orina, cuando tú bebes esa misma orina, los efectos se potencian. Es lo mismo que ocurre con la Amanita muscaria. Entonces, fíjate hasta dónde nos podría llegar la Amanita muscaria, que incluso algunos investigadores, incluso Robert Grace lo ha comentado, dice que el fruto prohibido nunca pudo haber sido una manzana. De hecho, en el Génesis nunca se habla de una manzana. Algo que expandió la conciencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, solo pudo haber sido un hongo con esas propiedades enteogénicas, que les expandió la conciencia hasta el punto que despertaron, que ya sabes que es la clásica metáfora que se utiliza siempre en los procesos de espiritualidad. Y se convierten en dioses. ¿Por qué? Porque al final ven la realidad tal cual es, no tal como les había sumido en esa especie de velo de la ilusión los propios dioses. Y ahí es donde realmente empieza pues, el pecado original, empieza un poco la especie humana, con ese despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia, según estos etnobotánicos, solo pudo haberse producido por una especie de seta o de planta de poder. Y la planta de poder siempre, ya digo, ha estado en todas las culturas. En las culturas mesoamericanas no sería mejor la Amanita muscaria, serían los silecibes, el teonanacal, la carne de los dioses, que esa es la palabra azteca. Es decir, cuando tú estás comiendo a los dioses, estarías comiendo una parte de ese hongo sagrado. Por lo tanto, bien consumido dentro de los rituales, no como, en fin, últimamente se hace. Se ha puesto de moda también hacerlo últimamente. Se ha puesto de moda y yo creo que ese es un problema, porque es como tener una herramienta de poder mal utilizada, al final puede acabar contigo, te puede fundir las neuronas. Pero bien utilizado, que es un poco lo que también se hacía en los ritos de Eleusis, los misterios eleusianos, lo que estaban muy cerca de Atenas, no se sabe qué es lo que ingerían. Ahí lo que bebían es un brebaje llamado quiqueón. ¿Y qué tendría el quiqueón? Sabemos que tenía agua de cebada. Y sabemos que tenía otro tipo de componentes como algunas plantas. Y algunos investigadores, por ejemplo también Gordon Wasson, dice que una de esas plantas no sería la Amanita muscaria, pero sería el cornezuelo del centeno, que también es un hongo, es un parásito, que es lo que crea el ergotismo. Y eso es lo que podía producir también esos estados expandidos, alterados de conciencia de aquellos que practicaban los ritos eleusinos. Y por eso, en el fondo, lo que revivían, a pesar de que era un misterio, no se sabe muy bien lo que ocurría, pero lo que hacían es que revivían la muerte. Cuando salían de allí, salían como hombres nuevos, como hombres renacidos. Y para tú experimentar la muerte física iniciática, solo se puede producir de dos maneras, o morir realmente, o morir a través de la ingesta de algunas de estas sustancias psicodélicas, y que te producía ese pase al inframundo, que además estaba muy relacionado en los ritos de Eleusis con Perséfone, es decir, aquella mujer que fue raptada por Hades, por el dios del inframundo, y que solo podía salir 6 meses al año, y precisamente en la primavera, como simbolismo de que tú regeneras otra vez las plantas. Bueno, pues todo es lo que se contaba en esos misterios mayores y menores de Eleusis, donde el quiqueón tendría que ver, casi con toda seguridad, con una de esas plantas sagradas, con uno de esos hongos de poder. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Es decir, que también a las plantas le tenemos que dar las gracias porque hayan abierto durante mucho tiempo el camino hacia los dioses, la puerta hacia los dioses, ¿verdad? Desde esta perspectiva está claro. O sea, si desconocemos un poco el factor que han hecho algunas plantas en la expansión de la conciencia y sobre todo en el despertar de la espiritualidad, estamos desconociendo una gran parte del pasado de la humanidad. Eso no lo podemos olvidar. Está claro que muchas plantas también han servido para matar. Muchas plantas han servido para curarnos, pero también muchas plantas han servido para esto,
para despertarnos. Entonces, si eso lo tenemos en cuenta y empezamos a mirar todos los mitos que en todas las culturas hay, ¿no?, de cómo los chamanes, por ejemplo, despiertan a ese otro mundo, cómo pueden viajar astralmente hacia ese otro mundo, no viajan porque ellos quieran o porque estén soñando, no, se tienen que ayudar de algún tipo de sustancias. Tienen un pasaporte. Claro, ese pasaporte siempre está relacionado con las plantas de poder. ¿Qué plantas? Claro, ahí podemos especular, hay muchísimas, pero siempre están asociadas normalmente a esos hongos sagrados, que según qué cultura y según qué tradición podemos saber qué hongos son los que se consumían. Evidentemente, si hablamos de la cultura más occidental, sería la manita muscaria, no de la manita faloides, que esa te mata directamente. Y así es como se cargaron, por cierto, al emperador Claudio, ¿no? Le gustaban mucho las amanitas cesáreas y al final su mujer, Agripina, junto con Locasta, que era una de la mayor envenenadora en serie de toda la historia, pues le hizo un cambiazo, le dio las amanitas faloides y la palmó para que el hijo de Agripina, que era Nerón, en fin, otro descerebrado, pues llegara al poder. Bueno, pero cuando tú conoces bien esas propiedades enteogénicas, desde luego, claro, que puedes ver a los dioses. Incluso, ¿sabes que hay una teoría que tiene que ver con las pinturas rupestres? Una teoría de Jean Claude, por ejemplo, que él decía que muchas de las pinturas, esos ideogramas que vemos, esas figuras abstractas, que no están representando animales, o sea, que no son escenas de caza, sino que son figurativas, donde aparecen rombos, puntitos, rayas, animales extraños, figuras psicodélicas, casi si me apuras. Él decía, Jean-Claude, y es uno de los grandes investigadores de la prehistoria, que estaba inducido por un trance chamánico. Es decir, eran los chamanes los que hacían aquellas pinturas. Ojo, cuando hablo de chamanes no quiere decir que fuera solo hombres, también había mujeres. Se sabe perfectamente que muchas de esas pinturas estaban hechas por mujeres. Y ese trance chamánico, que tenía distintas fases, son las mismas fases que te produce la ingestión o la intoxicación de uno de estos hongos. Y lo que veía el chamán es lo que reflejaba ahí, que en el fondo era su contacto, su pasaporte, como tú bien has dicho, con ese otro mundo, para ponerse en contacto con los dioses y que los dioses le dijeran qué es lo que tenía que hacer en ese pueblo, en ese grupo, para curar enfermedades o para tomar decisiones grupales relacionadas con los asuntos sociales. Tengo montones de preguntas. O paras un poquito, te las hago, o vas a tener que estar 5 o 6 programas con nosotros. Contestaré rápido. ¿Qué planta aconsejarías para tener en casa que nos diera buena suerte? Pregunta mucha gente. Bueno, hay una que es la típica, ahí entramos en el campo de la superstición, con lo cual te lo crees o no te lo crees, pero la famosa planta del dinero, ¿no?, la Plesanthus, que dicen que hay que ponerla con alguna moneda enterrada. ¿Cuál de ellas? La planta del dinero, que se llama, que es la Plesanthus, que es el nombre en latino, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no?, cuál es la planta del dinero, porque las hojas tienen, bueno, más o menos tiene un parecido a lo que sería una moneda, ¿no? Dice que hay que enterrar una moneda y además si pones en San Pancracio al lado con perejil, pues mucho mejor, ¿no? Potencia. Pero bueno, forma parte de la superstición, igual que también el trébol de 4 hojas, o igual que una rosa de Jericó, por ejemplo. Esas serían plantas que dice que dan buena suerte y que conviene tener en casa. Pero lo mismo también se dice de algunos árboles, por ejemplo, como el tilo, como el ciprés, por ejemplo, fíjate que está considerado como una planta funeraria, sin embargo, desde la antigüedad es una de las plantas sagradas, por ejemplo, para los celtas, y en algunos casos sí que daba suerte tener un tilo, porque en el fondo hacía de Asis Mundi, es decir, te comunica la tierra con el cielo. O sea que ahí entramos un poco ya en las creencias, entramos un poco en la superstición, depende de lo que tú quieras. No hay ninguna planta que te dé suerte porque sí, ni ninguna planta que te dé mala suerte. Pero bueno, la planta del dinero es la más conocida, la más popular, y cualquier floristería la vende. ¿Existen plantas que son mágicas, pero solo algunas partes de ellas, como la ruda, dice, o...? Hombre, claro, la ruda es una planta totalmente sagrada, es una planta que tiene una tradición tremenda, incluso servía para expulsar los demonios, ¿no?, de los poseídos, de los energúmenos, como realmente es lo que significa la palabra energúmeno, tener los demonios dentro. La ruda se ha utilizado para eso, incluso también tenía propiedades abortivas, pero la ruda siempre ha sido sagrada. Fíjate, en todos los lugares mágicos que yo conozco, por lo menos en la península, casi siempre hay alguna mata de ruda cerca. ¿Sí? Es decir, la ruda está muy asociada. La verdad que la ruda, por ese ese olor que tiene tan fuerte, tan nauseabundo, pues, en fin, hay mucha gente que no le gusta tenerla en casa. Es muy difícil también cultivar, ¿eh? Yo la he tenido en mi casa, en mi jardín, y he conseguido que durante bastantes meses se mantenga, pero bueno, al final es muy delicada. Pero tener ruda es una planta siempre de poder, igual que ha pasado con el romero, igual que otras plantas. Por alguna razón está asociada a esos lugares que tienen un mayor poder energético, a esos lugares mágicos, y bien preparada, es una de las plantas depurativas más potentes que hay, pero bien preparada, ya te digo, porque el olor echa para atrás. Hablan también de las plantas feéricas.
plantas relacionadas con las hadas y los espíritus. ¿Hay alguna concreta que atraiga más a estos, entre comillas, seres? Sí, bueno, hay plantas élficas, plantas féricas, y algunas incluso decían que servían para ver a estos seres. Incluso hay una película que se llama Fotografiando Hadas, donde, bueno, tú comes una de estas plantas, no dicen cuál es la película, pero bueno, sabiendo las tradiciones anglosajonas, podría ser perfectamente el serpol, ¿no? Que es una de esas plantas de las hadas que llaman. Y también hay lo que se llama, cuando hemos hablado de la ambrosía, también una de las preguntas clásicas que hacen, bueno, ¿y qué comen las hadas? Si realmente comen, que está un poco en relación con la esencia que tienen las flores, la quintesencia, diría yo, ¿no? Con lo cual también muchas de estas hadas, de este mundo élfico, está relacionado con las plantas aromáticas. Les gusta mucho ese tipo de plantas que tienen un olor muy fragante, muy poderoso, y por eso estamos relacionadas con la lavanda, con la salvia, con el romero. Todo ese tipo de plantas son muy atrayentes para ellas, y por eso son también plantas terapéuticas de alto poder energético. Así que habría muchísimas, y también hay muchísimos árboles que son muy favoritos de los elfos, como los sauces, por ejemplo, que les tienen un cariño especial. 4 minutitos casi para terminar esta primera parte, Jesús. ¿Qué pensarán o qué sentirán los guardianes? Bueno, antes de nada, las plantas tienen una conciencia, los bosques tienen una conciencia entre todos ellos, es decir, forman una conciencia. Bueno, aquí yo no te puedo hablar con datos científicos, evidentemente. Aquí ya estamos hablando más dentro de esas creencias que tenían estos pueblos de tradición, o de lo que uno puede pensar. Yo creo que dentro de los bosques es verdad que hay toda una especie como de alma colectiva, eso que llamaban los devas. Los devas eran como los encargados, los supervisores de determinadas zonas o determinadas partes de la naturaleza. Y luego dentro de los bosques hay lo que yo llamo los árboles maestros, árboles sabios, ¿sí? Aquellos que acumulan, ¿no?, toda una sabiduría durante años, muchos son centenarios, otros son incluso milenarios, y esos árboles está claro que no solo tienen vida, sino tienen sabiduría. Ese arte ancestral que ahora se está poniendo de moda, que es abrazar a los árboles, yo recomendaría que se abrazara a los árboles, pero no cualquier árbol, bueno, sirve, ¿no? Pero sobre todo aquellos árboles centenarios, esos árboles maestros, esos árboles conciliares, de esos que servían para generar cultos, para generar ritos, que incluso se utilizaban en algunos aquelarres, o incluso para hacer asambleas sociales, para hacer asambleas políticas. Por ejemplo, el árbol de Guernica, ese roble, servía para eso. Esos árboles tienen poder. Esos árboles, para mí, son los que le dan un poco la idiosincrasia a ese lugar mágico. Entonces, claro que todos los bosques, igual que cada árbol, tiene su personalidad propia, pero todo también tendría como un alma grupal, que es un poco también lo que se dice de las hadas y de los duendes. Es decir, ¿qué pasa? ¿Tiene un alma individual? No, tiene un alma grupal. Y cuando mueren, igual que pasa con las abejas, por ejemplo, forman parte de ese alma grupal, si entendemos que es que tiene una especie de espíritu o de alma que les pervive, que sería, en fin, largo de debatir. Pero en el fondo ellos participan de ese alma grupal, cosa que nosotros no. Nosotros cada uno tenemos un alma individual y somos responsables de nuestros actos. Eso es un poco lo que nos diferencia con las plantas, con los animales o con estos seres de la naturaleza, estos elementales tan mágicos. Casi para terminar en los últimos minutos, esa era la pregunta. ¿Qué sentirán esa alma grupal con todos los incendios, con la forma de tratar que tenemos nosotros la naturaleza y lo lejanos que estamos de ello, sin darnos cuenta de que quizás sea nuestra propia base la que nos da la vida? Pues yo creo que lo que sentirán, y esto es una opinión personal evidentemente, es un poco tristeza y un poco rabia, ¿no?, de la estupidez humana, porque el 98% de la biomasa de este planeta son plantas. Es decir, prácticamente todo ese componente de vida es de alguna forma vegetal, ¿no? Que nosotros nos carguemos todo eso es una irresponsabilidad absoluta, porque el quemar un bosque, quemar una selva por cuestiones especulativas, por crear allí unas viviendas, o sencillamente por vender la madera, o sencillamente por eso, por estupidez humana, ¿no? Yo creo que eso redunda en toda la humanidad, porque si no nos damos cuenta de que todos estamos interconectados, pues mal vamos. Yo creo que darnos cuenta, ¿no?, de que los bosques tienen esa alma grupal y que formamos parte de ese ecosistema, y que quemar un bosque o talar un árbol, por ejemplo, como hacían antes, sin pedir permiso al espíritu, en el fondo es una falta de respeto. Cuando empezamos a ser conscientes de esto, yo creo que todo fluye mejor en esa dirección, y sobre todo esa armonía que es necesaria para, si hay esperanza en este mundo, esta humanidad, a pesar de todos los desmanes, si hay esperanza es cuando tengamos una conciencia global, no solo como especie humana, sino como especie viva. Y las plantas, los árboles, las flores forman y son
una parte esencial, intrínseca del devenir humano. Sin ellas, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. En el momento que no hubiera plantas, en el momento que no hubiera fotosíntesis, el ser humano no vive más de un año. Primera parte de esta sabiduría de las plantas, sabiduría ancestral de las plantas. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir. ¿Forma de contacto contigo? Para que te escuchen, te lean y te sigan. Pues dos formas de contacto. Una a través del programa que dirijo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G, y la otra pues a través de Facebook. En el momento que teclean mi nombre, pues ahí tengo mi página de Facebook, que es donde estoy más activo y donde siempre contesto a todas las preguntas o a las consultas que me quieran hacer. Como siempre, un placer. Gracias, sobre todo, como te decía antes, por recuperar tantas cosas de la historia perdidas, para que no las olvidemos, y por poner ahora voz a las plantas que son tan necesarias en este momento. Gracias a ti, Miguel. Gracias. Te veo prontito. Tenemos que hacer una mínima pausa. Ya está esperando Vicente Casaña. La segunda parte va a ser un poco más dramática. Hablan de profecías y de que el fin del mundo se acerca en este mes de septiembre. Esperemos que no sea cierto. La luna de sangre. 900-137-137 nuestro teléfono. Empezarán a venir algunas voces de nuestros compañeros para darnos un poco datos de lo que va a ser su nueva sección. Eso y mucho más en este espacio en blanco renovado aquí en Radio Nacional. No os vayáis, que enseguida os contamos más cosas. Las redes sociales están en marcha y el teléfono, insisto, 900-137-137, por si queréis seguir interviniendo, dándonos vuestras opiniones o alguna pregunta para los invitados. Enseguida volvemos. Si crees que has llegado aquí por azar, te equivocas. Nosotros te hemos llamado, porque nada de lo que ocurre aquí es casual. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.